Buenas tardes con todos. Mi nombre es Fabio Núñez del Prado y junto con el doctor Roger Rubio venimos en representación de ICC Perú con mucho gusto para hacerle una entrevista a uno de los pioneros y visionarios del arbitraje internacional, el doctor Bernardo Cremades, que no necesita presentación. Pero entre otras cosas, de manera enunciativa, el doctor don Bernardo es fundador de la firma B. Cremades y Asociados, es catedrático de la Facultad de Derecho y académico numerario de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Actuó como abogado de parte, coárbitro y presidente de tribunal arbitral en más de 370 arbitrajes. Algunos de esos arbitrajes han sido extremadamente relevantes para el desarrollo del arbitraje internacional, como el caso Norsolor, del que hablaremos seguramente un poco hoy día, el caso Salini, extremadamente relevante para el desarrollo del arbitraje de inversiones, y recientemente uno de los casos, si no el caso más importante de la historia de España, como es el caso de los herederos Sultán de Sulu contra Malasia. Don Bernardo también ha tenido una práctica muy vinculada con el Perú en el marco de arbitrajes muy importantes, como el caso Luchetti, que fue un aporte muy importante para entender la competencia ratione temporis en el arbitraje de inversiones, y también el caso Termochica versus Luz del Sur, que estuvo en todos los medios de prensa del Perú. Así que muchísimas gracias, don Bernardo, por acompañarnos el día de hoy. Roger y yo le vamos a hacer algunas preguntas con algunos temas muy relevantes del arbitraje internacional y controvertidos. Así que, si me permite, lanzo la primera pregunta. Adelante, lance usted la primera pregunta, y además quiero, antes de empezar, indicar que estoy encantado en poder tener esta entrevista con el mundo jurídico peruano. Simplemente para que quede claro, el apellido de mi madre es Pierola, que creo que en el mundo de Perú fue presidente y por lo tanto bien conocido, es decir, que mis relaciones con Perú vienen de familia bien atrás. Excelente, muchísimas gracias, por supuesto. Muy, muy reconocido el presidente Pierola. Así que bueno, empezamos. Don Bernardo, usted cumplió un rol fundamental colocando los primeros cimientos de la ley mercatoria, presidiendo el caso Norsolor. Han pasado ya varias décadas desde aquel famoso laudo CCI que sentó las bases del desarrollo de la ley mercatoria. ¿Podría comentarnos cuál es el rol de la ley mercatoria hoy en día en el arbitraje internacional? Aquel caso que usted cita, Norsolor, para mí fue como el bautismo de sangre en el arbitraje internacional. Yo vivía muy tranquilo, con dedicación exclusiva en la Universidad de Santiago como profesor ordinario, y recibí esa llamada de la Corte Internacional de Arbitraje, probablemente porque había obtenido hacía unos meses el título de doctor en Derecho por la Universidad Alemana de Colonia, y el arbitraje era un arbitraje que tenía lugar en Viena, y por lo tanto pues era importante el conocimiento del idioma. Era un conflicto entre una empresa francesa y una empresa turca. Por el hecho de celebrarse el arbitraje en Viena, si no se dice nada en el contrato, se entiende que es un arbitraje de derecho y no un arbitraje de equidad. Por eso, ante la no existencia de una cláusula sobre selección de ley aplicable, el tribunal tuvimos que tomarnos la tarea de decir: aplicamos el derecho francés y llegábamos a una conclusión. Si aplicábamos el derecho turco, llegábamos a la conclusión contraria. Y, en definitiva, creíamos que tenía que haber una solución más por el medio que no una u otra. Y es la razón por la cual utilizamos los principios generales del derecho, es decir, la lex mercatoria. Dictamos nuestro laudo y la parte disconforme con el laudo recurrió en nulidad el laudo ante los tribunales austriacos, llegando hasta el Tribunal Supremo de Austria, en la idea de que habíamos violado la voluntad contractual de las partes al convertir un arbitraje de derecho en un arbitraje de equidad. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Austria
dijo que no, que habíamos hecho bien porque los principios generales del derecho son fuentes del derecho internacional y que en consecuencia habíamos arbitrado en derecho. Sucede también que después esa parte intenta ejecutar en Francia el laudo arbitral y se plantea el mismo problema llegando hasta la Corte de Casación francesa, que mantiene que efectivamente arbitrar utilizando la lex mercatoria, los principios generales del derecho, es arbitrar en derecho y por lo tanto no nos habíamos salido del rol de arbitrar en derecho y no habíamos convertido el arbitraje en un arbitraje de equidad. A raíz de nuestro laudo, el laudo en el arbitraje Nor-Solor contra Pavalc, se organizó una diatriba jurídica extraordinaria. Los profesores empezaron a publicar libros, en las conferencias, sobre todo en contraste entre el mundo anglosajón y el mundo continental, se planteó el tema de la lex mercatoria y a partir de entonces pues, surge un poco el interés por no solo científico, sino práctico en torno a la lex mercatoria. Hoy en día la lex mercatoria tiene una gran importancia, sobre todo a raíz de la codificación de los principios que ha realizado la entidad UNIDROIT. Es decir, UNIDROIT, como sabemos todos, ha publicado una serie de publicaciones y sobre todo un código con los principios de UNIDROIT, y esos principios de UNIDROIT son precisamente los que se están utilizando en bastantes arbitrajes. ¿Por qué? Pues porque el mundo internacional lo que pretende son soluciones de gran neutralidad, y esa neutralidad significa no tanto utilizar un criterio jurídico de un sistema o de otro sistema, de una legislación nacional o de otra legislación nacional, sino acudir a esos principios generales del derecho internacional, y es precisamente esa es la gran lección que del arbitraje Nor-Solor se puede obtener. Muchísimas gracias, don Bernardo. Es un tema realmente fascinante que se discute con mucha fuerza actualmente en el Perú, además en virtud de estas normas que están en reglamentos como el de la CCI, como el de la Cámara de Comercio de Lima, que autoriza a los árbitros a utilizar los usos y prácticas aplicables al decir una controversia. Así que la relevancia del caso Nor-Solor ha sido inmensa. Paso ahora a la segunda pregunta. Como mencionamos, varios de los casos en que usted ha participado han dejado un legado muy grande en el desarrollo del arbitraje internacional. Nuestra pregunta es, ¿qué legado cree usted que dejará el caso de los herederos del sultán de Sulu contra Malasia al arbitraje internacional? Bueno, este caso es un caso realmente interesantísimo. Todo surge de un contrato de arrendamiento que se realiza en el año 1878 por el sultán de Sulu. El sultanato de Sulu se encontraba entre lo que hoy es Indonesia y Filipinas, y se procede a un arrendamiento. Este arrendamiento pasa después como arrendatario por diferentes fases. Primero, Sulu estaba bajo soberanía española, después pasa a estar bajo soberanía británica, después pasa a estar definitivamente bajo el dominio bandera Malasia. Y es cuando se plantea en el 2013 el problema, porque Malasia, que había estado hasta entonces pagando el canon arrendaticio anual, deja de pagar y como consecuencia de esto surge un incumplimiento del contrato. Se preguntan los herederos, y es la cuestión que me preguntaron, dónde realizar ese arbitraje. Ese arbitraje no se podía realizar por falta de neutralidad de Malasia. Inglaterra tampoco deseaba tener ese arbitraje y entonces entendieron que por tener el momento en el que se firmó el contrato de arrendamiento se realizó bajo soberanía española, que el sitio lógico para realizar ese arbitraje era en España y en concreto en Madrid. Yo inicié los trámites, solicité del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el nombramiento de un árbitro y el árbitro efectivamente entendió que se trataba de un contrato de arrendamiento que era un contrato comercial y por lo tanto no cuestionaba problemas de soberanía con Malasia, y entendió además que por el foro de necesidad
el foro español, el foro de Madrid, era el más conveniente. Nombran a un árbitro, este árbitro empieza sus misiones, Malasia decide no comparecer ni ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ni ante al árbitro, toma una postura de rebeldía estratégica y, en definitiva, además, solicita a un juzgado local de Malasia una anti-suit injunction prohibiendo a la jurisdicción española y al árbitro en cuestión proceder en ese arbitraje por entender que solo los tribunales malayos eran los competentes. El árbitro nombrado sigue notificando a las partes y en concreto a Malasia la situación, dicta su laudo de jurisdicción donde entiende que es competente, que efectivamente tiene jurisdicción y que va a proceder al arbitraje en cuestión. Y he aquí que entonces Malasia se da cuenta del error que ha cometido con su rebeldía estratégica y comparece ante el Tribunal de Justicia de Madrid diciendo, oiga, yo no conocía el procedimiento y por lo tanto solicito la anulación del nombramiento de este árbitro. Lo que había hecho el juez español fue comunicar la solicitud de arbitraje a Malasia a través del embajador de Malasia en Madrid y entonces Malasia dice no, es que no se debió hacer al embajador, sino que se debió hacer ante el Ministerio de Asuntos Exteriores malasio por vía diplomática, porque así lo exige la ley local española. Entonces el Tribunal de Madrid, por las razones que fueran, anula el nombramiento del árbitro, pero no se puede olvidar que ya entonces, cuando el tribunal procede a la anulación de un nombramiento que había hecho hace 2 años antes y que era cosa juzgada, sin embargo, había ya un laudo de jurisdicción. Entonces, lo que yo decidí es solicitar la ejecución y el exequatur de ese laudo de jurisdicción en Francia. Francia me concede el exequatur y, en consecuencia, pido al árbitro que traslade su competencia jurisdiccional a Francia y que dicte su laudo sobre méritos en Francia. Y eso es lo que sucede, dicta su laudo y ahora seguimos, como es lógico, en diferentes procedimientos judiciales porque lo que en un principio era un arrendamiento para cuestiones como era, por ejemplo, los nidos de aves y determinados productos locales, resulta que en ese terreno se descubre uno de los pozos más importantes del mundo en materia de gas natural y de petróleo, y lo que en un principio era un arrendamiento puro y simple, rústico, se convierte en una reclamación por ruptura del contrato que ha sido el laudo condenado, por el laudo ha sido Malasia condenado a 15.000 millones de dólares, 15.000 billones de 15.000 billones de dólares en indemnización de daños y perjuicios. ¿Cuál es un poco la consecuencia de esto? La consecuencia de esto es que hay que tener mucho cuidado cuando se recomienda a un cliente la rebeldía estratégica, porque la rebeldía estratégica lo que hace es impedir que el demandado se defienda y arguya todos los argumentos que tenga por conveniente. Por el contrario, el árbitro no tiene más argumentación que la que el demandante le propone. Yo creo que como abogado de parte, mi consejo, desde luego, a cualquier abogado en materia de arbitraje es no a la rebeldía estratégica, comparecer y defenderse ante, primero, la jurisdicción de Madrid en este caso, y ante el árbitro para defender las posturas. Muchísimas gracias, don Bernardo. Estamos convencidos de que este caso, a veces es difícil percibir la trascendencia que va a tener un caso desde el inicio, además de que hay bastantes procedimientos pendientes, pero seguramente va a tener una trascendencia fundamental, al igual que el caso Norsolor. Ahora, tercera pregunta. Usted es uno de los pioneros del arbitraje institucional en España y fue la persona que
que logró que las cámaras de comercio en España, en diversos lugares de Europa, entiendan el rol que tenía en el desarrollo del arbitraje. Con lo cual, además de ser un árbitro que tiene muchísima experiencia en arbitrajes institucionales. Por lo cual, en su opinión, además de administrar arbitrajes, ¿cómo las instituciones arbitrales impulsan el desarrollo del arbitraje internacional? Y en su experiencia, ¿qué tan importante ha sido el rol que ha jugado la CCI al respecto? Yo creo que el arbitraje institucional, y en concreto la aparición de instituciones administrando los arbitrajes, es un tema fundamental en cuanto que da estabilidad e institucionaliza el arbitraje. Creo que lo importante de estas instituciones de arbitraje que están floreciendo por todos los lados ahora, gracias a esta explosión que ha habido del arbitraje a nivel global, estas instituciones yo creo que tienen que tener como característica fundamental su profesionalidad. Es decir, entender que no debe ser una jurisdicción de segunda clase, sino que por el contrario, estas instituciones tienen que actuar con gran profesionalidad, con unos reglamentos claros, con una actuación profesional con transparencia, con el nombramiento de árbitros de calidad. Todo esto es algo que desde el primer momento yo he aprendido y muchos hemos aprendido en la Cámara de Comercio Internacional. Yo creo que la Cámara de Comercio Internacional en los años 70, 80, que es donde cuando empezamos a nuestras primeras andanzas por el mundo del arbitraje, fue allí donde con los grandes maestros del derecho internacional que entonces se encontraban haciendo y realizando arbitrajes en la Cámara de Comercio Internacional, es donde hemos aprendido. Y efectivamente, yo creo que hoy en día la Cámara de Comercio Internacional se ha mantenido en esa línea de gran profesionalidad, en esa línea de ecuanimidad y, en definitiva, de administración de los arbitrajes con, digamos, dando garantía y seguridad de esta institución. Muchísimas gracias nuevamente. Ahora, hay uno de los temas más controvertidos del arbitraje internacional es que hay varias voces a nivel internacional, me parece que una de ellas es el doctor Albert Jan Vandenberg, que reclama una actualización, por decirlo de alguna manera, de la Convención de Nueva York, que de alguna manera forja la estructura, la arquitectura del arbitraje internacional. Piden una Convención de Nueva York 2.0. Y hay otros muchos autores, me parece que el profesor Manuel Gallart, que son totalmente contrarios a esta propuesta. La pregunta entonces cae por su propio peso. ¿Usted sería partidario de realizar enmiendas a la Convención de Nueva York? Y la siguiente pregunta es, ¿cuál ha sido, en su opinión, lo más controvertido en la interpretación y aplicación de la Convención de Nueva York en diversas jurisdicciones? Mi contestación a sus preguntas es claramente: yo no creo que debe modificarse el Convenio de Nueva York. El Convenio de Nueva York probablemente es el tratado internacional que más ratificaciones ha tenido en la historia del derecho internacional. Es, digamos, el verdadero columna vertebral de ese gran desarrollo que ha tenido el arbitraje en las últimas décadas. Todo lo que sea modificar lo que funciona, cuidado, 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 porque efectivamente podemos correr el peligro, aparte del peligro de hacer más que mejoras, peoras, y después además conseguir la ratificación a esas modificaciones de tantos países. Yo creo que no es fácil, no es tarea fácil, y por lo tanto ya en España decimos algo que no sé por el Perú: virgencita de mi vida, que me quede como estoy, ¿eh? Y efectivamente yo creo que a todas estas voces que son más bien producto del marketing político, del arbitraje, intentando hacer o decir genialidades para estar presente en la doctrina y en la vida del arbitraje internacional, yo creo que hay que tener mucho cuidado. Lo que funciona, dejarlo y no tocarlo. Excelente. Además, de ahí viene no hay que arreglar lo que no está roto. Y si hay algo que funciona, es efectivamente la Convención de Nueva York. Ahora, se discute también en UNCITRAL, otro de los temas
extremadamente controvertidos, se discute en UNCITRAL y en otros foros la necesidad de contar con un tribunal permanente de inversiones para lograr más uniformidad en las decisiones, ¿no? Los tribunales tienen un criterio con respecto al trato justo y equitativo, otros tienen otro. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Sería necesario contar con un tribunal permanente de inversiones o es mejor preservar el statu quo? Bueno, si se quiere crear un tribunal permanente, allá cada uno con sus cadaunadas. Pero yo entiendo que lo que está buscando un inversor es confianza. Y la confianza la da precisamente el sistema actual de arbitraje de protección de inversiones, que está funcionando y funcionando muy bien, como la práctica nos lo dice. Volvemos a lo mismo de antes. La genialidad de algunos, creyendo que dando ideas como creación de un tribunal permanente, esto va a solucionar alguna de las cuestiones en el mundo del arbitraje de protección. Yo creo que no. Yo creo que está funcionando. Hay una communis opinio creado a través de lo ancho y lo largo de la geografía mundial. Está funcionando el arbitraje y no sé por qué hay que, de inversiones, no sé por qué hay que introducir. Además, el problema de los tribunales permanentes es que se burocratizan. En definitiva, cuando la Unión Europea, que es uno de los campeones en el ruego de que se constituyan este tipo de arbitrajes permanentes, al final ¿lo que sucede? Pues que se están creando tribunales con funcionarios y esos funcionarios lo que están buscando es el sueldo y una jubilación airosa al final de su vida profesional. Pero lo que las partes, en concreto el inversor y los estados también, quieren cuando hay un litigio es que se solucione el litigio de forma profesional, de forma rápida y no metidos en una burocracia de esos tribunales permanentes que al final lo que llevan es a dilatar las cuestiones y que el tratamiento de la solución de esos problemas no se haga con criterios de empresario y criterios de Estado que interviene en esas operaciones, sino que se haga con ese criterio burocrático con el que estamos acostumbrados a que funcionen muchos juzgados y tribunales en el mundo doméstico. Es decir, yo todo lo que sea crear más burocracia para reemplazar lo que está funcionando bien, creo que es un error. Genial. Vemos también que nuevos tratados de libre comercio eliminan o restringen la vía del arbitraje para resolver controversias de inversión, de inversionista-Estado, y se contempla el retorno a los tribunales estatales. En su opinión, ¿este es un camino que garantiza la protección eficaz de las inversiones y de los inversionistas? Bueno, yo a esto le contesto un poco también con la misma línea de lo que hemos hablado antes. Es decir, que yo creo que lo importante para el inversor es esa confianza que le da el arbitraje. Mientras que los tribunales estatales, pues en cierta forma, no tienen esa neutralidad que hay que exigir a un órgano decisor. Es decir, cómo un tribunal español, por ejemplo, un juzgado español puede ser neutral ante un conflicto internacional que afecte a España. Yo creo que no. Y estamos viéndolo, por ejemplo, España ha tenido una avalancha de litigios en materia de renovables. Si esos renovables hubieran sido discutidos en un juzgado español, desde luego la confianza del inversor no existiría. Yo creo que es muy importante el que efectivamente se tenga en cuenta tanto la confianza del inversor como también del Estado en cuestión. Es decir, que yo creo que esta es la razón por la cual ha surgido el arbitraje de protección de inversiones, pero efectivamente el arbitraje de protección de inversiones es susceptible de ser mejorado. ¿Y cómo se puede mejorar cómo se puede mejorar el arbitraje de protección de inversiones? Precisamente a través de los tratados, porque son los tratados los que sirven de base para ese arbitraje de protección de inversiones. Toda esa idea
que estamos viendo en la negociación de tratados de protección de inversiones actualmente, de ser más detallistas, de detallar más, por ejemplo, el concepto de trato justo y equitativo, que al final daba una discrecionalidad a los árbitros que no queremos los árbitros. Yo prefiero que se aclare muy bien en el tratado que hay que aplicar en el arbitraje de protección de inversiones, que se aclare bien, digamos, la decisión que tengo que tomar y la legalidad del tratado aplicable. Yo creo que eso es sano y es bueno. Ahora, ya el que esos tratados prescindan del arbitraje internacional, pues eso es un problema de política legislativa de los estados en cuestión que tienen que valorar, porque muchas veces el Estado, cuando, por ejemplo, hoy en tema de protección de inversiones en materia de renovables, pues están los estados, por ejemplo, España y otros muchos, están intentando salir del tratado de la energía. ¿Por qué? Pues porque están condenando reiteradamente a esos estados, están condenándolos, y entonces esos estados, su reacción es decir, pues me salgo del tratado y a partir de ahora voy a ver cómo evito estos arbitrajes. Pero no se puede olvidar que el Estado en cuestión no solo tiene que defenderse frente al inversor que está disconforme, el inversor extranjero, sino que también tiene que proteger al inversor nacional que sale fuera de las fronteras. Y entonces ese inversor que sale fuera de las fronteras tiene el derecho a que el Estado le proteja, y la mejor protección es que haya una seguridad jurídica a través de unos tratados bien establecidos de protección de inversiones. Don Bernardo, nos movemos un poco a otros temas igualmente controvertidos y aprovechamos su vasta experiencia en arbitraje internacional y quisiéramos proponerle conversar un poco sobre un tema que ha sido controvertido en algunas jurisdicciones, que es el tema de motivación de laudos y sus posibles consecuencias. En el caso Larios, que usted debe conocer muy bien, el Tribunal Supremo de Justicia de Madrid se pronunciaba señalando que el laudo no estaba lo suficientemente motivado. Luego el Tribunal Constitucional recordó que las acciones de anulación no permiten una revisión del fondo de los laudos. En el Perú hemos tenido en los últimos años una suerte de expansión del recurso de anulación por interpretación de las Cortes para poder controlar la motivación de los laudos, a pesar de que esto no es propiamente una causal de la ley de arbitraje. Entonces queríamos preguntarle, en su opinión, ¿resulta conveniente que los jueces revisen la motivación de los laudos? ¿Cuáles son los riesgos que implica este control? Y en todo caso, ¿qué remedios podría tenerse frente a situaciones en las que pueda encontrarse evidentemente problemas en la motivación? ¿Es muy peligroso entrar a controlar la motivación del laudo? ¿Cuál es su opinión sobre ese tema? Yo creo que en este tema, el caso que ustedes citan, el caso Larios, es un caso que ha sido muy importante y muy determinante del arbitraje en España. El problema que se plantea es el control judicial de los laudos. Todos sabemos que el arbitraje tiene una causa que es contractual, pero los efectos de ese laudo arbitral es que el laudo adquiere efectos de cosa juzgada y se incluye dentro del ordenamiento jurídico y puede ser ejecutado como un título ejecutivo. Y esta es la razón por la cual hay que establecer un balance entre el origen contractual del arbitraje y los efectos procesales que puede tener precisamente por entrar dentro del mundo de los títulos ejecutivos el laudo arbitral. Este caso Larios es un caso de arbitraje societario, es un caso donde en concreto el marqués de Paúl, que tenía un gran patrimonio, intenta, por razones de eficacia y sobre todo también fiscales, intenta colocar dentro de una sociedad limitada todo el patrimonio. ¿Qué sucede? Que uno de los hijos pretende, al morir el padre, abusar de su posición por determinadas situaciones estatutarias que no voy a entrar a detallar.
Entonces, se me plantea por la familia disidente que si cabía la posibilidad de solicitar en ese arbitraje societario, en base a esa cláusula que estaba en los estatutos de la sociedad, un arbitraje de equidad, solicitar la disolución y liquidación de la sociedad, precisamente por abuso del derecho del hermano mayor de todas ellas. Y esto es, iniciamos el procedimiento arbitral y efectivamente el árbitro entendió que había un abuso con un patrimonio que el árbitro valoró en más de 600 millones de euros. Una de las hermanas estaba en concurso de acreedores, de forma que con ese patrimonio tan impresionante, como no se distribuían dividendos y se encontraban en una situación de penuria, por ejemplo, para pagar el colegio de los niños tenía que acudir al administrador del concurso de acreedores. El árbitro entiende que esta es una clara situación de abuso del derecho que prohíbe el Código Civil y, en consecuencia, dicta un laudo disolviendo la sociedad y iniciando el proceso de liquidación. El administrador, el hermano mayor, que se ve perjudicado porque está viviendo a costa de todos del patrimonio familiar, vive como un marqués que lo es porque heredó el marquesado de su padre, vive a todo plan y recurre al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que anula el arbitraje porque dice que el laudo no está suficientemente motivado y, segundo, que la valoración de las pruebas que ha realizado el árbitro no son adecuadas. Entonces, entiendo yo en ese momento que, como no cabía recurso alguno frente a la decisión de la anulación, acudo al Tribunal Constitucional Español. Y el Tribunal Constitucional Español dice de forma muy clara, y además ha sentado una jurisprudencia que se ha reiterado en 6 o 7 casos sucesivos posteriores, que ha modificado radicalmente el control de los laudos judicial, de los laudos arbitrales en España. El Tribunal Constitucional dice que es una violación de los principios constitucionales lo que ha realizado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que cuando alguien acude al arbitraje quiere someterse a la decisión del árbitro y no a la decisión de los jueces que controlen el arbitraje. Por eso dice, el árbitro efectivamente debe motivar, pero no tiene el juez que entrar en esa motivación. La motivación es del árbitro, no del juez que controla. Si efectivamente había una motivación, por escasa que fuera, ya no tiene derecho el juez controlador a controlar la motivación y tampoco tiene derecho a valorar las pruebas, porque dice, puede que usted tenga una valoración distinta, el juez, pero lo que interesa es la valoración del árbitro. Y llega el Tribunal Constitucional a indicar con valor, que además es valor vinculante para los tribunales y jueces españoles, viene a decir que el control de los laudos arbitrales no debe realizarse a medida y a la idea de lo que quiere el juez, sino que el juez lo que debe respetar es la decisión del árbitro y, salvo que haya un problema, digamos, de extralimitación o un problema grave en la decisión del árbitro, pienso en corrupción, pienso en temas graves externos a la decisión, pero lo que el Tribunal Constitucional dice muy claro que la Constitución no permite convertir el arbitraje, y mucho más si es un arbitraje de equidad, en un tribunal de apelación, y dice de forma muy clara que el orden público, que es el criterio que utilizaba el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para meterse en la motivación, dice que es contrario al orden público, dice, oiga, mire, el orden público no es un cajón desastre donde cabe todos los motivos como si fuera una apelación. Una acción de anulación del laudo no es apelación y, por lo tanto, no cabe que el juez entre a ver si hay una motivación suficiente o no, a ver si las pruebas se han valorado de forma correcta. El criterio debe respetarse, el criterio del árbitro, y no sustituirse por lo del juez, el controlador. Muy interesante, don Bernardo. Y esto nos lleva a otro tema que es
finalmente, los jueces que controlan la validez del laudo mediante el recurso de anulación, entiendo yo que pueden estar a veces en una encrucijada entre su práctica habitual, que son los procesos judiciales, y entrar a hacer este control de laudos que funciona con una lógica diferente. Entonces, lo que le queríamos preguntar es, ¿cómo hacemos para que en causales, por ejemplo, muy específicas que tienen todas las leyes arbitrales que siguen el modelo UNCITRAL, como el debido proceso o como el orden público, cómo hacemos para que los jueces realmente hagan un control con estándares cada vez más internacionales, o si cabe el término, cada vez bajo los principios o bajo la lógica arbitral y más que las propias prácticas judiciales? ¿Qué opinión le merece este tema? Lo que dice en esa sentencia, Larios, el Tribunal Constitucional es una cosa muy clara. Dice, el arbitraje no es un equivalente jurisdiccional. Y de esto, además, tiene la gran honradez jurisdiccional el Tribunal Constitucional por decir, nosotros hace unos años utilizábamos el vocablo equivalente jurisdiccional cuando hablábamos del arbitraje. Eso que dijimos en aquel entonces ha sido mal interpretado. Ha sido mal interpretado por los tribunales controladores del arbitraje porque dicen si es un equivalente jurisdiccional es como una apelación y por lo tanto entro a controlar la motivación del laudo, a valorar las pruebas. Lo que el Tribunal Constitucional les dice, no señores, el equivalente jurisdiccional que es el laudo arbitral lo es porque tiene cosa de fuerza juzgada, pero no por todo el tema del desarrollo del procedimiento y de la decisión del íter decisional del árbitro. El Tribunal Constitucional lo deja en España muy claro que el tribunal juzgador no debe entrar en esa motivación y en esa valoración de las pruebas. Y entonces, usted me dice, ¿y cómo conseguimos que los jueces, cuando, por ejemplo, tienen que valorar a la hora de conceder el exequatur o a la hora de controlar la validez de los laudos, ¿cómo hacemos para que ese control de orden público tenga un criterio con arreglo a esa no equivalente jurisdiccional, sino efectivamente tienen los jueces que tener esa idea, esa visión distinta? Y yo lo que diría, desde luego, es que es muy importante. A mí me molesta cuando vamos a seminarios decir voy a educar jueces. Yo no tengo, ni tenemos los árbitros que educar a los jueces. Lo que tenemos que dejar es muy claro cuál es el espíritu de los tratados internacionales, cuál es el espíritu del comercio internacional, cuál es el espíritu de ese arbitraje que las partes han querido. Y entonces es cuando el juzgador tendrá que ponerse en los zapatos de las partes y decir, oiga, mire usted, yo lo que quiero es precisamente darles la solución que ustedes cuando acudieron al arbitraje deseaban. Es muy importante, por ejemplo, la labor que han realizado en Francia con los jueces. Ha habido un juez que ahora está en el Tribunal de Casación y que ha sido un juez muy importante en la Cour d'Appel y en el Tribunal de Casación. Ese juez ha estado muchos años indicado por el Consejo del Poder Judicial francés de jefe de la asesoría jurídica de la Cámara de Comercio Internacional. Y ese es el juez que hoy, desde el Tribunal de Casación, está impartiendo justicia y está diciendo a los tribunales inferiores en Francia cómo deben interpretar conceptos jurídicos indeterminados como es el concepto de orden público. Yo creo que en esa línea es donde hay que ir y tiene que ser la propia magistratura la que tiene que ir orientándose desde el Tribunal Superior, desde el Tribunal Supremo, desde el Tribunal Constitucional, tiene que ir marcando el camino y, de hecho, el Tribunal Constitucional español lo está haciendo desde la sentencia de Arias de forma muy clara. Muy bien. Don Bernardo, y siguiendo con estos temas de intersección entre el derecho constitucional y el arbitraje internacional, como usted sabe, algunas constituciones, sobre todo en América Latina, han regulado el arbitraje de distintas maneras y muchas de esas jurisdicciones también
establecen acciones constitucionales contra el arbitraje. En el caso peruano, le comento, nosotros tenemos, como tienen muchas constituciones, también el artículo 17 de la Constitución española, se reconoce que es el Poder Judicial el que tiene la exclusividad para la unidad y la exclusividad para ejercer la función jurisdiccional, pero a partir de esa regulación constitucional hemos tenido algunos pronunciamientos de nuestro Tribunal Constitucional diciendo que siendo el arbitraje una jurisdicción independiente, especial, no está excluida de los principios jurisdiccionales que deben regir a todo tipo de juzgadores. Y en ese entendido se les exigen también todas las garantías del debido proceso. Entonces, queríamos preguntarles, en su opinión, ¿es conveniente hacer esta equivalencia? Ya nos hablaba usted de ese giro de hace un momento que en su momento, en una oportunidad anterior tenía el Tribunal Constitucional Español hablando del equivalente jurisdiccional, pero ¿es conveniente asimilar la labor que cumplen los jueces con los árbitros para efectos de una suerte de control constitucional? ¿Qué le parece a usted este tema? ¿Qué opinión? Está usted tocando uno de los temas básicos para el desarrollo del arbitraje internacional en América Latina. Creo que el llamado recurso de amparo o recurso con diferentes nombres que suele tener en diferentes países de América Latina, efectivamente ese recurso de amparo hay que colocarlo en su sitio. Y hay que colocarlo en su sitio de forma que no sea un cauce para obstaculizar el procedimiento arbitral. Es decir, si cabe recurso de amparo frente a las decisiones procedimentales, por ejemplo, de los árbitros, si cabe recurso de amparo ante los laudos arbitrales directamente ante las instancias constitucionales, yo creo que eso hay que unificarlo dentro de los países de América Latina, porque vemos que en unos casos se admiten, en otros casos no se admiten. Es decir, yo creo que esto es un tema que hay que planteárselo muy en serio. No es un problema solo de derecho arbitral, sino que hay muchos temas conexos, procesales, constitucionales, etcétera, etcétera, etcétera. Volviendo un poco al problema que plantea usted, que es cómo, porque efectivamente la Constitución en todos nuestros países es la norma primera, básica y vinculante a cualquier decisión del ordenamiento jurídico. Y por lo tanto, cómo eso entra por lo menos con criterio español y cómo debería entrar en otros países, ya yo no quiero dar consejos, pero efectivamente yo creo que en España ya con la doctrina del Tribunal Constitucional lo tenemos muy claro. Primero, el árbitro, cuando aplica en un arbitraje el derecho para decidir, tiene que tener en cuenta el derecho constitucional y en concreto la Constitución. Es decir, uno de los primeros temas que tiene que hacer el árbitro a la hora de enjuiciar es valorar la repercusión que tienen los preceptos constitucionales al litigio que se le ha sometido. Y una vez que el árbitro ha decidido y su laudo lo dicta, es cuando cabe el recurso de anulación. Y en ese recurso de anulación también el juez controlador tiene que tener en cuenta los principios constitucionales. Y contra la decisión del Tribunal de Anulación cabe el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en España. Es decir, que en definitiva lo que yo creo que el arbitraje exige es potenciar al máximo la figura del árbitro, porque cuando alguien acude al arbitraje lo que quiere es que sea el árbitro el que decida. Ahora bien, el árbitro tiene que decidir con arreglo a derecho o incluso si es en equidad también con arreglo a los principios constitucionales. El árbitro tiene que estar controlado por un juez porque ese laudo entra con efectos de cosa juzgada en el ordenamiento procesal y incluso el juzgador está sometido a los criterios constitucionales, como muy bien está señalando nuestro Tribunal Constitucional Español. Yo creo que este es el camino y esto es un poco la contestación a su pregunta.
Muy bien. Y sobre ese tema también, don Bernardo, en algunas jurisdicciones, algunos tribunales también se han encontrado en ocasiones con algún tipo de conflicto entre la norma constitucional y la ley aplicable al caso concreto, y eso nos ha llevado a una suerte de control difuso por parte de los tribunales arbitrales, que en algunas jurisdicciones, como usted sabe, se contempla para los jueces desde primera instancia, ¿no? Y no sé si usted ha tenido oportunidad de tener alguno de estos casos, pero igual le queríamos preguntar si un tribunal arbitral internacional se encuentra con este tipo de problemas en que una parte plantea que hay un posible conflicto entre una norma constitucional y una ley que está vigente, y plantea que el tribunal haga un control constitucional y aplique finalmente la Constitución y deje de aplicar para ese caso concreto la ley que estaría en conflicto con esa norma constitucional. ¿Cómo debe manejarse este tipo de casos? ¿Podríamos hablar de una suerte de control constitucional difuso por los tribunales arbitrales? Por supuesto que sí. Yo creo que el tribunal arbitral, cuando aplica el derecho, aplica fundamentalmente la norma básica, que es la Constitución, y por lo tanto, efectivamente, en su valoración tiene que tener como carácter prioritario la aplicación de la Constitución. Este tema se está planteando, por ejemplo, en el caso Larios. En el caso Larios se plantea de forma muy directa porque es un arbitraje de equidad, y es un arbitraje de equidad donde el árbitro decide la disolución y liquidación de la sociedad no conforme a la ley de sociedades de capital, no conforme a los estatutos de la sociedad que quisieron las partes sino conforme a equidad. Y lo que dice el Tribunal Constitucional es que efectivamente en un arbitraje de equidad, el árbitro de equidad tiene que llegar a lo que considere más apropiado con arreglo a su leal saber y entender, a pesar de que a lo mejor las normas, por ejemplo, de la ley de sociedades de capital exige una aprobación en junta y exige una serie de requisitos. El Tribunal Constitucional dice, oiga, si es de equidad, efectivamente ustedes no tienen por qué, el árbitro no tiene por qué estar a esas limitaciones legales. Yo creo que ahí y es donde se está planteando precisamente el tema de hasta qué punto puede un árbitro prescindir o no de unas normas legales, de unos estatutos de una sociedad, simplemente porque se encuentra en un arbitraje de equidad, aplicando la doctrina del abuso de derecho. De acuerdo. Y entrando ya a la recta final de esta entrevista, don Bernardo, quisiéramos preguntarle, hace unos años, en el 2018, usted declaraba que el arbitraje gozaba de muy buena salud, pero siempre ha sabido navegar por aguas turbulentas. Y no queríamos dejar de preguntarle lo que nos ha afectado a todos en los últimos años, que es la pandemia. Y ha afectado a muchos sectores, incluyendo, por supuesto, el derecho y en particular el arbitraje internacional. Entonces, queríamos recoger su opinión un poco sobre qué ha significado la pandemia para el desarrollo del arbitraje internacional, cómo desde su experiencia usted cree que ha impactado al arbitraje internacional la pandemia. Pues fíjese, yo soy muy optimista ante el tema, y soy muy optimista porque con ocasión de la pandemia yo descubrí un mundo importantísimo que es el uso de la tecnología. Es decir, antes de la pandemia perdíamos el tiempo miserablemente en viajes, en aviones, en hoteles, para acudir a reuniones puramente procedimentales. Hoy en día esas reuniones procedimentales se arreglan como lo estamos haciendo entre usted y yo hoy a través del Zoom. Es decir, que para que tengamos esta entrevista no hace falta que yo me desplace a Lima y podamos hablar, porque eso supone perder una semana con el cansancio y el agotamiento que eso tiene. Creo que en materia de arbitraje la tecnología está jugando un papel importantísimo que la hemos descubierto precisamente con ocasión de la pandemia. Es decir, se han evitado muchas reuniones. La comunicación entre los árbitros, por ejemplo, hoy es fantástica. Es decir, se habla de deliberación. La deliberación hoy en los arbitrajes es precisamente a través de emails y a través de WhatsApp y de conexiones directas o conversaciones como las que estamos teniendo por Zoom. Es decir, que yo creo que el arbitraje ha sabido reaccionar muy positivamente ante las
el confinamiento que nos obligó a estar recluidos en nuestros despachos o incluso en nuestra propia casa sin salir a la calle, y desde nuestra casa hemos seguido manteniendo esos procedimientos arbitrales y además con la misma fluidez. ¿Recuerda usted que a lo mejor antes de la pandemia mucha gente decía: es que yo necesito la comunicación cara a cara porque quiero ver cómo reacciona un testigo? Y muchas veces yo digo, pero bueno, vamos a ver, si uno puede ver los partidos de fútbol a través de televisión y los ve mucho mejor a veces que en el campo. Si uno va a una plaza de toros, no se entera de la faena y la ve mucho mejor por televisión, ¿cómo no vamos a tener esa posibilidad a través de la tecnología de ver cómo reacciona el testigo? Yo creo que hoy en día, a través de la tecnología, podemos efectivamente ver las reacciones psicológicas del testigo quizá mucho mejor que incluso en la realidad. Es decir, que todo esto yo creo que nos ha enseñado efectivamente que hemos cambiado. La pandemia nos ha obligado a cambiar, y yo creo que es un tema que realmente, con todo lo que supone de catástrofe humana, social, económica, que fue la pandemia y está siendo todavía, sin embargo, en el mundo del arbitraje, yo creo que debemos a la pandemia una gran evolución, utilizando una tecnología, avanzando de forma que antes de la pandemia, de luego, era imposible pensar. Sin duda. Y para terminar, don Bernardo, usted tiene mucha experiencia en arbitraje y posiblemente ha estado en muchos casos desde hace mucho tiempo, en casos que involucraban partes o estados en América Latina. ¿Cómo ha visto esta evolución del arbitraje internacional en América Latina desde el primer caso que usted tuvo la oportunidad de ver en algún país de América Latina hasta el día de hoy? ¿Y cómo ve el futuro del desarrollo del arbitraje internacional en nuestra región? Pues mire, la pregunta que me hace usted tiene mucha historia. Yo recuerdo en los años 70, la Cámara de Comercio Internacional me pidió diciendo qué podemos hacer para difundir el arbitraje en América Latina. Y entonces yo le dije, hay que ir a los diferentes países de América Latina y hablar y mantener coloquios. Y entonces hicimos una tournée, Yves de Reims, que entonces era el secretario de la Corte, y yo, por todos los países de América Latina, y realmente comprobamos que la gente no sabía lo que era el arbitraje, y mucho menos el arbitraje internacional. En aquel momento nadie podía pensar que el arbitraje pudiera ser una solución de conflictos. Todo lo contrario. En aquel momento parecía que con la doctrina Calvo, que todavía podemos recordarla como un fósil que se encuentra en el mundo del arbitraje, sin embargo, esa prehistoria, efectivamente, en aquel momento nadie pensaba que pudiera un Estado soberano someterse a un arbitraje, porque eso era violar la soberanía. La cláusula Calvo, qué barbaridad. Todo esto, y sin embargo todo esto ha cambiado radicalmente. Ha cambiado primero porque hubo ya arbitrajes comerciales donde los Estados, porque necesitaban participar después de las nacionalizaciones de servicios públicos y privatización, pues los Estados se vieron sometidos a conflictos y efectivamente no tuvieron más remedio que participar y tener experiencia en materia de arbitraje. Después vino también la explosión, después de esa privatización de las empresas, hubo que financiar esa privatización. Y los organismos internacionales, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, exigían que para que se diera esa financiación se ratificaran tratados, no solo el Convenio de Nueva York, sino también el de Washington sobre protección de inversiones, y hay un desarrollo inmenso de tratados de protección de inversiones. Todo esto lleva a que empiezan a funcionar esos arbitrajes. Al principio son arbitrajes que están conducidos por despachos anglosajones y con abogados y con árbitros que no entienden el español. Yo recuerdo el caso Luchetti que usted citaba,
después de discusiones dentro del Tribunal de Arbitraje, yo dije, pero bueno, estamos hablando, por supuesto en inglés, de aplicar el derecho peruano. ¿Quién hay en la sala de ambas partes que sea abogado peruano? Y no había nadie peruano. Estábamos hablando de aplicar la buena fe, el concepto de buena fe en derecho peruano, pero claro, con criterios anglosajones es imposible entender lo que es la buena fe. Y todo esto lleva a que empiezan a darse cuenta todo el mundo de que los árbitros empiezan a ser ya protagonistas, después los despachos de abogados empiezan también a funcionar sin necesidad de la tutela de los grandes despachos anglosajones, y esto se produce, digamos, ese gran desarrollo en el que nos encontramos hoy. Hoy, América Latina es probablemente uno de los campos de batalla arbitral más importantes del mundo, sin lugar a dudas. Y eso significa árbitros latinoamericanos con mucha experiencia y despachos de abogados que saben manejar la técnica arbitral mucho mejor. Por supuesto, para temas de aplicación del derecho latino, mucho mejor que los despachos anglosajones. Muchas gracias, don Bernardo. Un placer es conversar con usted. Ha sido realmente un tour por su experiencia en las últimas décadas y su aporte al desarrollo del arbitraje internacional. Gracias a nombre de ICC Perú, y esperamos tenerlo en muchos arbitrajes internacionales más en el futuro. Gracias por la gentileza de la entrevista. Muchas gracias y encantado de colaborar con ICC, además Perú, lo cual viene a reflejar lo que hemos hablado antes, que ya no es ICC París, sino que es ICC local, y con el criterio además del país donde se desarrolla el arbitraje en cuestión. Muchas gracias, don Bernardo, y gracias a todos ustedes por escucharnos. Muchas gracias. Hasta la próxima.